En la mañana del día de hoy vamos a estar hablando sobre simulación DEM y en este caso vamos a mostrar un caso de uso que es simulación para punto de traspaso. Bien, Cristian, puedes dar inicio con el webinar, así que para que vayas avanzando con la presentación. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Canales y el día de hoy vamos a conversar respecto a la minería inteligente y cómo a partir de la solución de simulación, utilizando el método de elementos discretos, podemos, ¿cierto?, optimizar el proceso, podemos tener alguna otra vista ya de cómo maximizar directamente el proceso o incluso los procesos de diseño. ¿Mm? Entonces, como bien dijo Ángelo, estamos dentro de este webinar centrado en la minería inteligente, ¿cierto? Dentro de la serie de webinars que tiene planeado Precision Labs, ¿ya? Para mostrar nuestros servicios, nuestras soluciones en ese caso. Y quería comentarles primero sobre la interacción que hay entre la simulación y los procesos en la vida real, sobre todo en el proceso iterativo de diseño, ¿ya? Entonces, nosotros intentamos, ¿cierto?, poder agregar valor, ¿ya?, y mejorar y optimizar los tiempos en el proceso de diseño iterativo y haciendo, ya sea, bien digo, desde el comienzo de un diseño, de un prototipo, ¿cierto? Y de al análisis de diferentes condiciones de borde o de algún diseño existente, un sistema existente, ¿cierto? Y que nosotros queramos mejorar, optimizar o cambiar algunas condiciones de operación, ¿ya? Entonces, dentro de ese proceso de diseño donde nosotros primero empezamos a un poco condicionar, ¿cierto?, cuáles van a ser las condiciones de operación, formas y tamaños, ¿ya? Nosotros vamos a incluir la simulación como herramienta para disminuir los prototipos físicos y hacer, en ese caso, ¿cierto?, un prototipo virtual. Resolvemos el problema considerando, ¿cierto?, el modelo numérico, ¿ya? La discretización de los elementos y luego las condiciones de operación o condiciones de borde, ¿cierto?, que queramos analizar, resolvemos y luego vamos a tener nuestros resultados y vamos a alimentar, si es que es necesario, nuevamente el diseño y ahí vamos a entrar en el ciclo, ¿cierto?, iterativo. ¿Qué ocurre? Es de que hay diferentes soluciones que también brinda, ¿ya?, y que tiene herramientas avanzadas de computación, en ese caso, tanto para análisis estructural mediante elementos finitos, análisis de dinámica de fluidos también, y lo que centramos este webinar en elementos discretos. Pero tenemos todas estas posibilidades y las brinda, en ese caso, Precision Labs con el software, ¿ya?, y también con servicios de simulación. Entonces, como les comentaba, nos vamos a centrar en este webinar en el método de elementos discretos para, bueno, en este caso, simulación de procesos y sobre todo simulación de transporte de material, que es de suma importancia, ¿ya? Y es un tema, digamos, delicado en este caso para la minería y si queremos optimizar el proceso, ¿cierto?, en ese caso, o tratar de sacarle mejor rendimiento a nuestros equipos, ¿no?, es una herramienta sumamente útil, ¿ya?, con respecto a DEM. Y eso es lo que les quería comentar. Bueno, primero, para los que a lo mejor hayan escuchado, ¿cierto?, pero no tienen mayor conocimiento, DEM es el método de elementos discretos, ¿ya?, y que en la minería, ¿cierto?, nos puede o nos permite modelar los flujos de partículas densas en diversos equipos industriales, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se comporta dentro de nuestro equipo el material que estamos tratando de manipular. Entonces, los equipos de manipulación y procesamiento de materiales, ¿ya?, a granel
de forma industrial, como chutes, arneros, molinos, ¿ya? Siempre han sido un punto de interés, se han vuelto un poco más complejos, ¿cierto? Sofisticados, incluso capaces, ¿ya? Porque estamos tratando siempre de aumentar las capacidades de nuestro equipo. Entonces, bueno, esto refleja una tendencia nacional, local o mundial incluso de la producción, ¿ya? Que necesitamos que sea de alta calidad y mucho más rápida. Entonces, en muchos procesos de manipulación de partículas vamos a tener, por ejemplo, geometrías complejas y una combinación también con diferentes físicas del problema. Algunos ejemplos de esto son, por ejemplo, los reactores electrofluidizados, ¿cierto? Si es que tenemos, en este caso, físicas complejas, pero incluso podemos tener complejidades desde el punto de vista de geometría. ¿Ya? Por ejemplo, un chute que tenemos poco espacio y la geometría se empieza a complicar, ¿cierto? Entonces vamos a tener una complejidad geométrica también y obviamente siempre va a existir la necesidad de mejorar la eficiencia operativa y obviamente también reducir los costos. ¿Ya? Entonces, en el contexto también del procesamiento de materiales a granel y manipulación, ¿cierto? Y en este caso de partículas, vamos a tratar de encontrar, ¿ya? Forma de reducir el tiempo de la manipulación, por ejemplo, y reducir también los derrames, ¿ya? Del material que estamos considerando. Para esto, ¿sí? También reducir costos de diseño del equipo, mejorar eficiencia operativa en ese caso y también reducir los costos de mantenimiento posteriores, ¿ya? Y otra de las cosas importantes es de que también se está un poco impulsando a algunas empresas a repensar, ¿cierto? Las prácticas que tienen de desarrollo de productos, a tratar de buscar un poco la innovación continua, ¿cierto? Y mejora continua y búsqueda de nuevas soluciones. Entonces, un poco todo esto es lo que, a lo que responde, ¿ya? El uso del método de elementos discretos y que queremos mostrarle hoy como solución. ¿Sí? Entonces, aquí muestro un ejemplo, ¿ya? Que ilustra la posibilidad de utilizar en la exploración del diseño, ¿ya? El método de elementos discretos, y en este caso para impulsar la innovación con el fin de mejorar un proceso, ¿ya? Que es donde ustedes pueden ver, hay una interacción de un fluido con partículas, en este caso, y yo estoy tratando de aumentar esa interacción entre el fluido y las partículas, y a partir de eso, ¿ya? Yo tengo un tambor giratorio y que tiene unos deflectores, en el manto, en este caso adherido a las paredes. ¿Y qué ocurrió? Es que utilizando, en este caso, el método de elementos discretos y particularmente la solución Star CCM Plus de Siemens, ¿ya? Con la que cuenta Precision Labs, se revisaron diferentes variantes del diseño original o el diseño base que les muestro en este caso, ¿ya? Entonces, se obtenían variantes, por ejemplo, considerando variables como la altura de los deflectores, ¿ya? Diferentes valores en ese caso, ángulo de torsión también de los deflectores e incluso la cantidad de deflectores, ¿ya? Entonces, el objetivo era claro y era mejorar, en este caso, el tiempo de procesamiento, ya tratar de aumentar la tasa de recubrimiento, la interacción que había con el fluido, con las partículas y que finalmente iba a aumentar la calidad del producto, ¿cierto? Y mejorando la uniformidad del producto final, ¿ya? Que era algo de las cosas importantes en ese caso. Entonces, la variación de las variables de diseño, ¿ya? Definía a partir de esto 125 diseños diferentes, ¿ya? Entonces, a partir de las herramientas de optimización del software Siemens, ¿ya? SimCenter Star CCM Plus, pudieron llegar al mejor diseño evaluando solo 35 diseños, ¿ya? Entonces, teníamos un diseño óptimo que mejoraba, ya en ese caso, en un 21% la tasa de recubrimiento y disminuía en un 44%, en ese caso, el índice de daño que tenían las partículas, ¿ya? Que es una de las cosas que también podemos considerar dentro del software. Bueno, aquí en este slide
muestro algunos de los ejemplos de la gran lista de posibles aplicaciones industriales, ya que pueden beneficiarse de la tecnología del método de elementos discretos, ya. Se puede utilizar en muchas industrias, obviamente que en la minería con gran importancia, ¿cierto? Pero no está limitado a eso, también puede ser al transporte terrestre, por ejemplo, ya a vehículos todoterreno, cosechadoras, tractores, retroexcavadoras, ¿cierto? Accesorios para fines agrícolas también, ¿ya? Si queremos incluso, eh, también hemos visto unas aplicaciones de incluso cortes de césped, ¿ya? Sin fines para manipulación de productos agrícolas, tolvas, chutes, ¿cierto? Que están un poco más alineados a la minería, arneros, molinos, en ese caso, ¿cierto? Y que el método nos va a ayudar a optimizar, ¿cierto? Como lo vimos anteriormente en ese caso. Pero una de las cosas que quería comentarles es de que hay algunas cosas sumamente importantes a considerar cuando estamos evaluando este tipo de procesos, ¿ya? Una de las cosas son las formas y otra son los tamaños, ¿ya? Porque tradicionalmente el método ha estado limitado en cuanto a las formas, en cuanto a la uniformidad del tamaño de las partículas, y esto ya no es una limitación, porque dentro de la solución Simpson 3-Star CCM, ¿ya? Se ofrece la posibilidad de elegir entre varias formas de partículas básicas, ¿ya? Que también se llaman primitivas dentro del método de elementos discretos, ¿ya? Por ejemplo, partículas esféricas, ¿ya? Que son lo clásico, ¿sí? Pero no está limitado a solo eso, ¿ya? Y eso es algo sumamente importante. En ese caso también podemos considerar partículas cilíndricas, cápsulas incluso, o más general, partículas poliédricas, ¿ya? Es sumamente interesante y que va a depender también, en ese caso, del material que estén considerando. ¿Por qué? Porque la elección particular del tipo de forma, ¿ya? En la mayoría de los casos va a depender de la forma real de las partículas, ¿ya? Del material que ustedes están considerando en la realidad y también del objetivo particular de la simulación, ¿ya? ¿Por qué? Porque las partículas esféricas, ¿vale? Son computacionalmente menos costosas, ¿ya? Que el resto de las partículas que les comenté, y se utilizan comúnmente para aproximar algunas partículas de forma irregulares, ¿sí? Obviamente que vamos a tener que tomar en cuenta algunos efectos, ¿cierto? Específicos, vamos a tener que utilizar algunos parámetros equivalentes en ese caso, ¿cierto? Como por ejemplo la fricción rodante, ¿ya? O el coeficiente de fricción a la rodadura que va cambiando. Pero cuando tenemos algunas partículas con una relación de aspecto más altas, ¿ya? Entonces obviamente vamos a necesitar mayor precisión, probablemente perdón, las partículas esféricas clásicas no van a ser suficientes, y ahí vamos a tener que considerar algunas otras formas, o a lo mejor incluso eh, partículas cilíndricas, algunas cápsulas, ¿cierto? Poliédricas que le había comentado antes, o incluso nosotros podemos ya hacer unos clústeres, ¿ya? Unos grupos de partículas que van a estar pegadas y que eventualmente se puede romper ese enlace entre las partículas. Y también podemos considerar, ¿ya? Obviamente que los grupos de partículas van a ser objetos deformables y frágiles, ¿ya? Por eso es que les comento que se puede romper ese enlace. Pero, ¿cómo alimentamos el modelo numérico? ¿Ya? ¿Cómo nosotros vamos a reflejar la física del problema? Bueno, la física del contacto entre las partículas, ¿ya? La vamos a realizar a través de un conjunto de modelos de contacto. No solo entre las partículas, sino que también entre la partícula, obviamente, y la estructura con la que estemos considerando, ¿ya? Entonces, experimentalmente, nosotros vamos a tener que evaluar o caracterizar cosas como la granulometría, la densidad, niveles de humedad también, ¿cierto? Pero hay algunos experimentos que son específicos para el manejo de materiales, como la caracterización de una función de flujo, ¿cierto? Ángulo de reposo, ángulo de chute, e incluso arcos cohesivos, ¿ya? Entonces, los parámetros de los modelos de contacto dentro del modelo, del método, bien digo, de elementos discretos, ¿ya? Nosotros, a partir de eso, vamos a definir el comportamiento general de los materiales, ¿ya?
que es como se hace dentro de el método. ¿Y qué ocurre? Es que la variedad y la parametrización adecuada de todas esas propiedades, ¿cierto? ¿Ya? O la aplicabilidad, en otras palabras, del método va a ser bien amplio, ¿ya? Y vamos a poder abarcar una amplia gama de materiales industriales, ¿ya? De hecho, la solución SimCenter Star CCM actualmente posee alrededor de 10 modelos de contacto integrados, ¿ya? Y además una opción para que los usuarios puedan eventualmente crear su propio modelo de contacto, ¿ya? Entonces nosotros podemos integrar y además cada una de las variables dentro de los modelos de contacto también pueden ser dependientes de alguna temperatura, del tiempo, de algún parámetro en particular que nosotros necesitamos. Por ejemplo, la humedad también podríamos incluso integrarla en los modelos de contacto, ¿ya? En ese caso. Otra de las cosas son, ¿cierto?, las condiciones de operación, que tenemos que darle también al programa en ese caso, velocidad de cinta alimentación, descarga, ¿ya? Sobre todo cuando queremos ampliar la capacidad de, por ejemplo, un punto de traspaso, vamos a, por lo general, evaluar un caso de base y a partir de eso, ¿cierto?, aumentar probablemente o los flujos máxicos o las velocidades de la cinta, ¿no? Ahora, ¿qué podemos obtener a partir de, en este caso, una simulación de, bueno, lo clásico de un punto de traspaso, problemas de ataque, ¿ya? Entonces vamos a poder localizar si es que hay zonas que con restricción del flujo, ¿cierto? De material que estamos tratando eh, de manipular, incluso si es que hay puntos de derrame, ¿cierto? Si es que hay impactos también de gran magnitud, ¿ya? Sobre la estructura, sobre todo si hay un aumento, por ejemplo, de velocidad de cinta de alimentación, nosotros vamos a aumentar la velocidad de proyección de las partículas, ¿cierto? Y los impactos van a aumentar contra la estructura o incluso se van a poder generar, sumado a los atoios, zonas donde, que no están protegidas frente al desgaste, ¿ya? Otras cosas que podemos detectar es si la descarga, ¿ya? Por ejemplo, en una cinta de descarga es poco homogénea o no, y si está si está descentrada sobre la cinta, ¿ya? Que eh, va a generar, por ejemplo, ¿cierto? Que la cinta tenga un desgaste no homogéneo, que se descentre también con respecto a los polines, y otra cosa importante también son impactos, ¿ya? De gran magnitud sobre, por ejemplo, en este caso, la cinta de descarga que va a generar un potencial desgaste, ¿cierto? En la cinta en ese caso, ¿no? Lo otro es de que también la solución, ¿ya? Nos permite, ¿ya? Y el método de elemento discreto nos permite obtener las reacciones, ¿cierto?, que hay en las interacciones de contacto de forma independiente, no solo generalizado, para poder encontrar cuáles son las fuerzas y los momentos que se generen, ¿ya?, en la estructura de forma localizada y que eventualmente nosotros esa información la traspasemos, por ejemplo, a un análisis estructural. Uh-huh. Entonces, como casos de éxito donde nosotros hemos podido aplicar en ese caso, ¿ya? Y orientado a la minería y puntos de traspaso en particular, nosotros hemos podido, a partir de la simulación, ¿cierto?, detectar problemas de atoyo en material, ¿ya? Debido a el aumento de capacidad, por ejemplo, másica o de velocidades aumento en las velocidades de las cintas, por ejemplo, de alimentación o descarga, ¿ya? Incluso dependiendo de la configuración, ¿cierto? Hemos podido también detectar algunos derrames de material, ¿ya? Que en la operación no estaban eh, concentradas. Otra de las cosas importantes, y que la había comentado antes, que gracias al método de elemento discreto podemos detectar, ¿cierto?, algunos impactos del material sobre la estructura, ya de gran magnitud y que nos va a permitir detectar zonas que estén propensas a desgaste, ¿ya? Y que si no están protegidas, vamos a poder decir, oye, vamos a protegerlas debidamente para evitar un desgaste prematuro de la estructura, en ese caso. Y lo otro, ya que habíamos comentado, era
los impactos sobre, por ejemplo, la cinta de descarga de grandes magnitudes, ¿cierto? Y revisar si es que la descarga también es homogénea o no, que es sumamente importante, como lo habíamos comentado antes, ¿ya? Una de las cosas interesantes, ¿cierto? Como les había comentado, es de que nosotros podemos considerar partículas de diferente tamaño y de diferentes formas. Entonces aquí pueden ver la interacción que hay entre las clásicas partículas cilíndricas y además algunas formas poliédricas, ¿ya? De distinto tamaño. Algo importante que les quería comentar es de que en la solución SimCenter Star CCM Plus, ¿ya? El método de elementos discretos no está limitado a solo en la interacción de partículas, ¿ya? Sino que también se puede acoplar con la solución de dinámica de fluidos. Entonces, el modelo, ¿ya? O la flexibilidad del programa permite un acoplamiento bidireccional completo entre la fase de partículas y la fase fluida, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Es que las partículas, ¿ya? La dinámica de las partículas se va a ver afectada por el arrastre de los fluidos, ¿ya? ¿Y qué ocurre? Es que los gradientes de las presiones locales, ¿ya? De la solución de fluidos también se va a afectar, se verá afectada, bien digo, por las partículas. Entonces, a eso me refiero con que es bidireccional, que las partículas van a afectar al comportamiento del fluido y el fluido va a afectar el comportamiento, en ese caso, de las partículas, ¿ya? Obviamente que hay diferentes aplicaciones donde esto es sumamente interesante, ¿sí? Por ejemplo, si es que tengo o sea, reactores de lecho fluidizado, ¿cierto? O incluso si quiero hacer transporte neumático de sólidos, esa interacción yo la voy a poder representar a partir de esta solución. Ujú. Una de las cosas que antes, ¿cierto?, limitaba esta interacción era de que las partículas tenían que estar, el tamaño de las partículas, bien digo, tenía que estar relacionado al tamaño de los volúmenes finitos de la parte fluida, ¿ya? Pero ahora, SimCenter Star CCM tiene una metodología de suavizado donde yo puedo considerar partículas de un tamaño y que no limitan el tamaño de la discretización en la solución CFD. Entonces yo voy a poder estar trabajando en diferentes escalas, tanto en la parte fluido como en la parte de partículas. Entonces, no solo incluso está limitado el método de elementos discretos a acoplarse con CFD, sino más bien DEM es compatible y también puede interactuar con muchos modelos ya multifísicos dentro de la solución SimCenter Star CCM. ¿Ya? Por ejemplo, es posible la transferencia de partículas, ¿ya? O la transferencia de masa entre fases DEM, ¿ya? O entre DEM y una película líquida, por ejemplo, que aquí les muestro, ¿ya? Y que pudiéramos utilizar, por ejemplo, para modelar un cambio en las propiedades de las partículas incluso, o durante, por ejemplo, un proceso de augmentación o de secado, ¿ya? Ese proceso también pudiésemos incluso considerarlo. Otra cosa importante es que dentro de la solución DEM, las partículas incluso pueden participar en reacciones químicas, ¿ya? En esa fase, con una fase de fluido, ¿cierto? Lo que va a dar como resultado, por ejemplo, un cambio de tamaño de las partículas a lo largo del tiempo, dependiendo de la interacción que tengan en ese caso. Bueno, con eso termino la presentación y, bueno, si podemos comentar, ¿cierto? En ese caso, o si tienen algunas consultas con respecto a la solución o los casos que hemos podido trabajar a partir del método de elementos discretos. Muy bien, Cristian, gracias. Bueno, dejo acá abierto el micrófono si quieren hacer alguna consulta. De igual forma pueden escribirlo en el chat o también dar continuidad en sesiones un poco más detalladas y quizás deseen revisar los casos que ya hemos desarrollado, cuáles serían los indicadores de mejora que han tenido en algunas optimizaciones de chute, algunas optimizaciones en mina. Los escuchamos
Mientras hago una consulta a Cristian. Cristian, si se desea utilizar la salida de una simulación, por ejemplo, si estamos hablando de molienda, si deseamos que esas salidas, esos outputs de la simulación ingresen a Internet Industrial de las Cosas, ¿es posible hacer esa conectividad y poder llevar los modelos a otro nivel? Efectivamente, Darwin, gracias por tu consulta. Sí, efectivamente nosotros podemos utilizar los resultados de una simulación DEM acoplado con algo de multifísica, ¿cierto? Y dar esa información, esos resultados como input para, por ejemplo, algún programa, alguna plataforma, ¿ya? Que trate de optimizar, por ejemplo, el proceso molienda que tú comentas, para entrenar, en ese caso, algún modelo, ¿cierto?, de aprendizaje, ¿ya? Donde necesito un input, yo puedo utilizar los resultados de DEM, ¿ya?, en ese caso. Excelente, Cristian. Excelente. Bien, los escuchamos. ¿Alguno tiene una consulta adicional con respecto a lo presentado hoy? Tenemos a Álvaro. Hola, Álvaro. Hola, buenas a todos. Buenas. Disculpa, era sobre la forma y tamaños de las partículas que uno podría simular. Tú dijiste que necesita más recursos cuando se tienen partículas más complejas. Eso, Exacto. por ejemplo, en las partículas compuestas de esfera, la cantidad de esferas que aumenta es proporcional a la cantidad de procesos que se necesitan. No sé si se me ¿Cómo entiende. tú dices de que aumentar el número de partículas o hacer clúster de partículas? Eso no te entiendo. Claro, el número de, las partículas compuestas están hechas por pequeñas partículas esféricas, ¿cierto? La cantidad de partículas Exacto, sí, exacto. sería proporcional a uno que fueran por partículas individuales. No, porque los modelos entre la interacción de las partículas, ¿ya?, que mantienen pegada, por así decirlo, las partículas, es menos costoso de que estar evaluando la dinámica en todo momento y aparte la interacción de contacto. Mm, En este caso es más barato, digamos, tener eso, pero luego obviamente no voy a tener solo una partícula compuesta, ya no solo un grupo, entonces esa interacción también va a tener un costo asociado. ¿Sí? Y por último, se pueden tener distintos tipos de partículas en un mismo proceso, partículas compuestas, flexibles. Sí, se pueden tener y de diferentes tamaños, de diferentes formas y diferentes materiales, de hecho. Ah, ok. Bueno, eso era. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Álvaro, por tu consulta. Bien, ¿hay alguna consulta adicional que quieran realizar? Mauricio. Creo que estás en mute, Mauricio, te escuchamos. No se escucha, Mauricio. Ahora sí. Gracias, vale, gracias. Sí, no, la plataforma me estaba pidiendo. Buen día, buen día. Cristian, una consulta. Mira, de las simulaciones que se hagan, o el resultado de esta en general, ¿se puede sacar ese modelo que ustedes desarrollan? ¿Se puede sacar como una suerte de maqueta 3D en el que se puede incorporar en algún programa de CAD, ya sea Red, ya sea Plan 3D? ¿Puede interactuar? Pero, ¿de los resultados o solo el sólido, digamos? Solo la Sí, estructura. ambos, cualquiera, sin excepción. O cuál es la diferencia. O sea, el programa, porque el programa tiene una solución de visor de los resultados, ¿ya? Pero no hace una interacción directa con el CAD, sino más bien es solo para no tener que estar con el programa completo, abierto y revisando todos los resultados y todos los parámetros, sino que es como una versión
No, live programa, pero me no explico que- directamente interactuando. Usted dice, por ejemplo, las fuerzas, cosas así, no, en ese caso no directamente con un programa. No es eso lo que decía. Imagínate en algún punto pic que a uno le interese y que nosotros tengamos que poner una imagen dentro de un plano, en que justamente es que cuando la carga está, no sé, pues, con ese mapa de colores que está mostrando de dónde están, no sé, pues, esfuerzo o desgaste o lo que fuera, lo que represente esa gama de colores, es que justamente está mostrando el pic. ¿Eso se puede instalar en un plano acá, por ejemplo? Porque lo que yo podría hacer, podría pegarle un pantallazo al programa, pero no sería, no sería lo más viable. O ¿Se sea, puede poner? no directamente, no, ahí tendría que, bien como comenta, hacer un post-procesamiento para poder hacer esa interacción, digamos. Un postproceso. Sí, exacto. Ya, pero el programa lo permite, hacer ese postproceso. Sí, pero no es tan directo, digamos. Ahí Ya. habría que programar algunas cosas y sobre todo dependiendo del CAD que esté usando. Porque como esto está trabajando, por ejemplo, en Siemens, ¿ya? Y en la familia Siemens hay cosas que trabajan directamente, por ejemplo, con Solid Edge o NX, ¿ya? Pero no directamente con otro programa. A eso me refiero. Ya, bien, eso. Bien, no sé si tienen alguna consulta adicional para ir finalizando con el webinar. Bueno, quiero darle las gracias a todos los participantes el día de hoy. Prontamente vamos a estar realizando otros webinars enfocados en simulación. En este caso, no solamente nosotros abordamos el desafío de simulación DEM, sino que también desarrollamos simulaciones de análisis estructural y simulaciones fluidodinámicas. Si tienen algún tema o algún desafío que quieran resolver, acá en este caso dejamos nuestros datos para que nos puedan contactar y posteriormente poder realizar algún webinar enfocado en un tema particular. Bien, así que muchas gracias por su participación el día de hoy. Bien, tengan un excelente día. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Vale, muchas gracias.